Buenas tardes a todas y a todas. Soy María Renovales, soy la secretaria general de FAD. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos y a todas por estar aquí, por vuestro interés y por la atención que nos vais a prestar esta tarde. Desde FAD iniciamos en el mes de febrero esta serie de conferencias de parentalidad positiva, gracias a la colaboración de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. En estas conferencias hemos abordado temáticas tan variadas y apasionantes como el desarrollo cerebral y la autorregulación de las emociones, la comunicación en la familia, la relación de nuestros hijos e hijas con las TIC, los problemas de esta relación y cómo abordarlos, los nuevos retos de la educación digital, el duelo tan presente en estos difíciles momentos, el apego, las normas y los límites, y los conflictos en la adolescencia. Mañana ofreceremos la última conferencia que versará sobre educar en igualdad. Y hoy vamos a hablar de sexualidad infantil. Para ello tenemos el privilegio de contar con una experta en educación afectivo-sexual y en cómo abordarla desde casa con nuestros peques. Y esta experta es Mamen Jiménez. Mamen es psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja, ilustradora, divulgadora y defensora del humor como estilo de vida. Es autora de 4 libros. Yo te lo explico, que es una guía para las familias sobre cómo abordar la sexualidad en casa con los peques. Gustirrinín, que es un pequeño libro infantil ilustrado, también sobre sexualidad. Amor con ojeras, sobre la relación de pareja. Y 50 sombras de mami. Mamen ha creado el blog lapsicomami.com, desde el que aborda con humor diferentes temas, entre ellos cómo, cuándo y dónde hablar de sexualidad con los y las peques, sobre las preguntas que hacen y cómo contestarlas. Además, ella nos cuenta que es coautora de 2 niños que, según dice, la hacen muy, muy feliz. El objetivo de esta conferencia, que lleva por título Sexualidad infantil, qué, cómo y cuándo abordarla, es que Mamen Jiménez nos anime a abordar de un modo consciente la educación afectivo-sexual de nuestros peques. Estas preguntas como ¿es demasiado peque para contarle según qué cosas? ¿Y si al hablar de ello le estoy dando ideas? ¿Es normal que se toque? ¿Cuándo debo preocuparme? ¿Qué le cuento si me pregunta? La educación afectivo-sexual en casa es fundamental, pero genera muchas dudas y a menudo nos pone un poco nerviosas. En esta conferencia Mamen dará respuesta a todas esas preguntas, a las de los peques y a las vuestras. Cuando finalice su intervención, Mamen nos contestará las preguntas que vayáis haciendo en el chat. Tenéis un chat donde podéis escribir las preguntas que queréis que ella responda. Por todo ello, para escuchar a Mamen Jiménez conviene hacerlo con la mente abierta. Tenemos que olvidar por un momento las ideas preconcebidas y los tabúes, y así le daremos la oportunidad de que nos cuente qué es saludable para los peques. Mamen, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias por contar conmigo y por esta presentación maravillosa, que me la voy a grabar y me la voy a poner para motivarme los días que esté más bajita y para animarme. Muchas gracias también a todas las familias maravillosas que están aquí, que son muchísimas, esto es una pasada. Como profesional y como madre os agradezco mucho el interés por este tema, como madre porque entre todos a ver si hacemos un mundo un poco mejor y más fácil para las generaciones que vienen, y como profesional porque hombre, me dais la vida, ¿no? Entonces, vamos a meternos de lleno, que tengo muchas cosas que contaros y poco tiempo, y no quiero hablar como Silvia Jato, que ella pronuncia mejor que yo. Vamos a ver. Bueno, pues eso. Vamos a hablar de educación afectivo-sexual en casa, cómo y cuándo abordarlo con tu peque. De hecho, aquí falta una pregunta que qué, cómo y cuándo, y la más importante y por la que vamos a empezar, en realidad, es ¿por qué? Porque hay que hablar, ¿no? Bueno, vamos a empezar en realidad por definir conceptos. ¿Qué es la sexualidad? A ver, qué voy moviendo aquí para ver de qué hablo. La sexualidad, lo que nos suele pasar es que como todos hablamos inglés muy bien, nos quedamos con las 3 primeras letras, que es sex.
pero la sexualidad es muchísimo más que sex. De acuerdo con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fijaos, este dibujo, que es uno de los que está en el libro, todas las ilustraciones de esta presentación me las he sacado a mí misma de mi propio libro. Bueno, pues estas son todos los elementos que componen la sexualidad: creencia, sexo, por supuesto, pero también actitudes, identidad, valores, fantasías, deseo, conducta. Es profundísimo, es mucho más complejo que ese coito en el que pensamos sobre los adultos cuando pensamos en sexualidad, ¿no? ¿Qué pasa además? Que es que la sexualidad adulta no se parece en nada, bueno, en nada, su sexualidad, pero no tiene nada que ver con la sexualidad infantil, y ahí es donde radica quizá el primer hándicap que tenemos los adultos a la hora de abordar el tema con los peques, que es que tenemos una visión adulta de la sexualidad. Claro, de eso nos rechina muchísimo hablar con los peques, pero es que la sexualidad infantil es diferente. ¿Cómo se caracteriza la sexualidad infantil? Pues para empezar, eso no es como la adulta, ¿vale? No tiene nada que ver. Las principales características es, los adultos somos capaces, más o menos, habría que entrar también a explicarlo, pero bueno, somos más o menos capaces de distinguir lo sexual, lo puramente físico, ¿no? El sexo, la erótica, de las emociones, pero los peques no pueden. En la sexualidad infantil, como dice aquí, se funde lo sexual, lo afectivo y lo social. Por eso siempre que hablamos de educación sexual, le añadimos ese afectivo para que el que no está iniciado en el tema entienda que hay algo más que sexo, que también incluye los afectos. Tened en cuenta que los peques empiezan explorando el mundo y empiezan a conocer el mundo en el que están, y por lo tanto la realidad y por lo tanto sus emociones y sus afectos pasan por su cuerpo, por las sensaciones que le producen. Entonces, está todo unido y no son, digamos, departamentos estancos como pudiera parecer que es en la sexualidad adulta. En la infancia no hay erótica, es decir, no hay significado erótico. A los adultos nos pasa, que el ejemplo que pongo siempre, porque lo tengo más a mano, es que los adultos vemos, las adultas y algunos adultos, vemos Aquaman y nos da alegría de vivir. Pues los pequeños no tienen esa atracción hacia otras personas, no sienten esa erótica. La erótica pertenece absolutamente al mundo adulto. ¿Qué pasa además? Característica fundamental de la sexualidad infantil es que se denomina autoerótica y egocéntrica. Egocéntrico creemos que es algo malo, pero no es nada malo. ¿Qué significa autoerótica y egocéntrica? Significa que autoerótica, es decir, que las sensaciones son hacia mí mismo, no es sensaciones ni significados hacia terceros, y es egocéntrica porque es hacia mí, son las sensaciones que me produce mi cuerpo y lo que siento con él, lo que está detrás de esa sexualidad. No disfrutan viendo disfrutar a otra persona como puede ser en la sexualidad adulta, ¿no? Otra característica más, pues no tiene sentido hablar de zonas erógenas. En adultos sí, porque tenemos el cuerpo un poquito más anestesiado. Pero los peques, en ese descubrir su cuerpo y el mundo, alucinan con todo. O sea, su cuerpo entero es como un parque de atracciones, ¿no? Los que tenéis peques en la etapa de bebé y los que tenéis más mayores, si lo recordáis, cuando de pronto se descubren la mano y se la tocan y veis que flipan. Pues si eso es con una mano, imaginad con la zona de los genitales, que tiene todavía más terminaciones nerviosas, pero eso es todo su cuerpo, es una alucina. Entonces, pues, bueno, la zona erógena son adultas. Los niños es eso, parque de atracciones, está todo a estrenar, es todo nuevo y todo produce sensaciones maravillosas. Ya quisiéramos los adultos, de hecho, recuperar un poco esa historia, que la tenemos más perdida. Y importantísimo, las conductas sexuales, que es de las cosas que más os preocupan a las familias, se producen por exploración, por ese descubrir el mundo, que me lo vais a oír decir un montón de veces. No hay erótica, no hay esa suciedad, y digo suciedad con todo el cariño porque la sexualidad es maravillosa, pero no existe esa suciedad adulta. Lo hacen porque están explorando y conociendo el mundo, es inocente, es una exploración inocente. Entonces, ¿qué es la educación afectivo-sexual? Bueno, pues esta definición de Isabel Guerrero Campoy me gusta mucho. Dice: la educación afectivo-sexual puede ser definida como una actividad pedagógica que utiliza información rigurosa, objetiva y completa a nivel biológico, psíquico y social para formar en la sexualidad. Es importantísimo ese criterio de información rigurosa. Aquí no entramos en valores ni en ideas personales. Los que nos dedicamos a la sexualidad,
lo que defendemos es lo que dice la ciencia, la evidencia, que es lo que hay que defender, y luego cada uno en su casa con sus valores que adapten esa realidad científica y la hagan suya. Esa es precisamente una de las cosas que defiendo en el libro, en mi libro, como umbral. Yo te lo explico que no existe ni puede existir un manual que os explique cómo abordar esto en casa con vuestros peques. Tenéis que recopilar información que sea veraz, que sea cierta y útil y crear vosotros vuestro propio discurso para tratar a vuestros peques, que nadie mejor que vosotros lo conocéis, y por supuesto están los valores que tenéis cada uno, ¿no? Y bueno, hay otra definición que me encanta y algún día me encantaría conocer a Cristina. Pues Cristina San Juan Vázquez, para Save the Children, dice que la educación afectivo-sexual va mucho más allá de lo que parece, que nos da las herramientas necesarias para enseñar a niños y niñas a conocerse y respetarse. ¿Qué palabra es esta, respeto? Qué importante. Tanto a sí mismos como a los que les rodean, a tener autonomía y gestión de su cuerpo y sus emociones. Se adapta a la edad y a la etapa educativa de nuestros hijos y nuestras hijas, ayudándoles a entender de forma progresiva y cada vez más profunda la igualdad de género, el respeto mutuo, el consentimiento libre y su sexualidad, así como sus necesidades propias e individuales. ¿Veis? Lo afectivo sexual es enorme y tiene unas implicaciones brutales. Así que vamos a trabajarlo desde peque. Vamos con el por qué. ¿Por qué hay que abordar en este tema en casa y además ya? ¿Cuándo hay que empezar? Ayer. Pues, vamos a empezar. Es raro no veros porque aquí me río yo sola y es raro reírse solo, un poco extraño. Por eso me gustan más los directos. A ver si se acaba la pandemia y nos podemos ver las caras en este tipo de charlas. Bueno, ¿por qué hay que abordarla? Hay 150 millones de motivos. De hecho, esta hora y media que vamos a estar aquí la podía pasar dando motivos, pero vamos a resumir lo más importante. Lo primero es que los seres humanos somos seres sexuados desde que nacemos, es decir, por eso que os decía antes, ¿no? Nosotros descubrimos el mundo y funcionamos en el mundo y vemos, olemos, sentimos y pensamos porque tenemos un cuerpo. Entonces, es inherente al ser humano tener un cuerpo que produce sensaciones, por eso somos seres sexuados. Esto que pongo aquí resaltado, la sexualidad no es como la Bella Durmiente, esa es la idea que hay generalizada, ¿no? Que de sexualidad no hay que hablar con ellos hasta que tienen 16 años, como la Bella Durmiente, que está dormida, ¿no? Y de pronto se despierta, además, por un beso, ya me voy a meter en barro, un beso no consentido de un señor que aprovechó que ella estaba dormida y ya está, y con 16 años se despierta. Eso no es así. Sexualidad hay porque hay cuerpo y hay sensaciones desde que nacemos. ¿Por qué hay que abordarla? Porque los peques tienen curiosidad, porque quieren saber, porque necesitan saber, porque nos van a hacer preguntas y porque si no nos las hacen, tenemos nosotros que explicarle igual que les vamos a explicar otras muchas cosas sin esperar a que nos pregunten, ¿no? Porque si no se lo explicamos nosotros, además, información les va a llegar. Los niños tienen un montón de fuentes de información, tienen internet, tienen los iguales. Y aquí hay un dato que suele poner un poquito los pelos como escarpia, que es que hay estudios que ya señalan que con solo 9 años hay niños que han tenido acceso a pornografía. La media anda por los 12 años, que es una barbaridad igual, pero es que 9 te deja la cabeza loca. Más motivos, o sea, evidentemente este es uno de los gordos, ¿no? Más motivos, porque les ayuda a capear el temporal de la pubertad. Pensad vosotros en vuestra pubertad, en ese momento que te levantas un día y te miras al espejo y dices, pero ¿y este pecho de dónde ha salido? O estas caderas, ¿no? Que te quedan, dices, esta mutación, soy un X-Men. Y te quedas loco. Cuanto más sepas, cuanto más entiendas cómo van a ser esos cambios, más los vas a normalizar y menos bicho raro te vas a sentir, menos extraño te vas a sentir, más en esa etapa que necesitamos mogollón la aprobación de los iguales, ¿no? Entonces, eso, darle información les ayuda a tener una mejor autoestima y a pasar por esa cosa que es la pubertad, que es muy complicada, muy confusa y muy dolorosa y muy intensa. Más motivos. Este es en realidad una neutralización de uno de los miedos que tenéis. La educación afectivo-sexual, tanto en casa como en los centros, no solo no incentiva conducta y no favorece que los niños empiecen antes, sino justo lo contrario. Hace que el inicio de las relaciones sexuales sea más tardío y además que sea más seguro. Es decir, utilizan métodos anticonceptivos, no hacen cosas que no quieren hacer, tienen más control y es mucho más saludable. Por lo tanto, menos infecciones de transmisión sexual, menos tasa de embarazo no deseado, cosas que los padres pues queremos para nuestros peques, ¿no? Más motivos, ya aquí he puesto 10 para redondear, porque al no hacerlo también estamos educando. Esta para mí es piedra angular de mi discurso siempre. Cuando me encuentro con alguien que cree que de este tema no hay que hablar,
por no transmitir determinados mensajes, lo que siempre le cuestiono es que al no hablar también estás transmitiendo un mensaje. Lo que pasa es que el mensaje que estás transmitiendo es que de eso no se habla, que eso es algo secreto o que eso tiene alguna connotación negativa y todo eso tu peque lo va interiorizando. Eso hará, porque la sexualidad está ahí y se va a desarrollar igual, eso hará que cuando tenga que tomar determinadas decisiones las tome no con información veraz, que es la que tú le puedes dar, sino desde la presión de los iguales o de lo que ha visto en el porno, que ya estaremos todos de acuerdo en que no es la mejor referencia, ¿no? Entonces, por favor, seamos conscientes de que incluso cuando no hablamos, hablamos y transmitimos un mensaje, ¿no? Y esto está relacionado con el siguiente punto, que es porque la información es protección, por supuesto, ¿no? Ya os hablaré de ello, pero saber el nombre preciso de las partes del cuerpo, que soy súper pesadísima con eso yo, es importantísimo para la autoestima, pero también para protegerle. Ya os lo explicaré. Más cosas, porque una buena educación afectivo-sexual hace que sean adultos saludables y que tengan una vida sexual sana y que luego no tengan que venir a la consulta de criaturas como yo a solucionar problemas que han venido arrastrando de histórico y que les hace la puñeta y que les cuestan dinero. Entonces, por ahorrarles psicólogos de adultos, también merece la pena que hablemos de esto en casa. Porque le vamos a hacer además la vida más fácil, más bonita y más feliz en caso de que tengan una orientación no normativa. Es decir, si nuestro hijo es, por ejemplo, homosexual, pues bendita sea la hora en la que nosotros hemos normalizado eso y no tiene ningún problema y no tiene ni siquiera que decirnos que es homosexual, porque los heterosexuales no se lo dicen a sus padres. Pues eso, no tienen que tener esa charla, ¿no? Pues a eso es a lo que aspiramos, a que nuestros peques sean felices, es lo que queremos todas las familias, ¿no? Y por último, aquí un poco tirón de oreja, porque nuestra responsabilidad en el pack de ser padres viene el dormir poco, el preocuparnos mucho, el sentirnos muy orgullosos por otro ser humano, incluso cuando ese ser humano lo que hace es una caca, que eso nos hace sentir orgullosos a los padres, porque así somos los padres, que de pronto vemos una caca grande y decimos, qué orgullo de hijo. Pero también implica esa responsabilidad y ese tener que asumir ciertas cosas que a lo mejor nos hacen sentir incómodos, pero van en el pack de ser padre y de ser madre. Bueno, último motivo de verdad, que era un poco trampa lo de antes. En realidad es que ya estamos educando. Hay una parte de la educación que se llama educación incidental, que es la que hacemos sin darnos cuenta, es decir, sin tener preparado un programa de yo quiero transmitirle esto a mi hijo. Lo hacemos, pues como dice aquí, al besarle o no besarle, al cómo les achuchamos, cuando le limpiamos los genitales, que no sé si os ha pasado alguna vez cuando son bebés, al limpiarle, que os detenéis más en otras partes del cuerpo y sentir cierto pudor al limpiar los genitales o de pronto os planteáis si lleváis demasiado rato o si es un nene y ha tenido una erección, os da cosa por si se la habéis provocado vosotros y tallar el cerebro ahí con ideas sucias de adulto, que eso fuera, eso tiene que ir fuera. Bueno, pues todo eso ya transmite información al peque, con lo cual ya lo estamos haciendo. Al vestirles de una forma o de otra, al dirigirnos a ellos, al hablar con otros adultos en su presencia, cómo es la relación entre los adultos que hay en casa y lo que ellos ven, o sea, lo que ellos ven. Así que lo pongo aquí así en mayúsculas para que lo veáis. Más nos vale tener claro qué es lo que queremos transmitirle, ¿no? Porque transmitirle ya le estamos transmitiendo. Entonces vamos a pararnos un poco a pensar exactamente qué mensajes chupis queremos que tengan y cuál es mejor que tenemos nosotros, pero mejor no transmitírselos. Como los puntos negros de la nariz, que podría ser una cosa que uno pudiera elegir no transmitírsela a su hijo, pero en ese caso no se puede. Esta es una de las ilustraciones del libro que, bueno, es un poco precisamente para ilustrar, valga la redundancia, eso que ese estamos educando ya, de hecho estamos educando desde la barriga, ¿no? Entonces son todo mensajes, ese ojalá sea niña si tenéis quien os cuide, mejor una niña que son más cariñosas o los niños son más divertidos y son de las madres, son frases que yo he oído, yo misma he oído y luego además conozco más madres a las que se le han dicho, ¿no? Entonces ya desde la barriga estamos cargando de estereotipos y cargando de ideas a ese peque, bueno, al peque directamente no, pero estamos modificando nuestra conducta que acabará afectando a ese peque, ¿no? De esto somos conscientes, ¿verdad? Pues si no, hay que serlo. Cuidado con lo que le decimos a las embarazadas, ¿eh? Bueno, ¿por dónde tenemos que empezar a la hora de hablar de educación afectivo-sexual con nuestros peques? Pues tenemos que empezar por nosotros mismos. Aquí hay que pasar por un taller como en Matri, ojalá fuera que nos enchufaran algo aquí detrás y ya sabemos Kung Fu, pero esto es un poco más complicado. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos, por revisar cuáles son nuestras creencias, nuestros tabúes, nuestros miedos y nuestras cositas, ¿vale? Que venimos todos con mochilitas. Entonces, vamos a repasar un poco eso, cómo nos educaron y qué nos gusta y qué no nos gusta de ese modelo. Muchas veces no somos conscientes de todo eso que tenemos comprado
pero está ahí. No sé si os ha pasado alguna vez lo típico de que le dices algo a tu peque y dices, madre mía, me acaba de poseer el espíritu de mi abuela, porque esta era una cosa que me decía mi abuela a mí, pero en realidad tú no quieres transmitírsela a tu peque, te sale porque eso es una especie de posesión infernal. Bueno, infernal no, porque tu abuela era estupenda, pero era una posesión. Entonces, bueno, eso. Repasemos qué cosas sí queremos quedarnos de cómo nos criaron y qué cosas ya van a la papelera de reciclaje y hasta luego. Vamos a reflexionar sobre nuestros miedos y nuestros tabúes, esa posesión, pero también cuáles son o sea, qué parte de nuestros miedos y nuestros tabúes ya no solo son familiares, sino también sociales. El modelo social que hay sexual es muy poco funcional, la verdad, y tenemos que comprar muchas cosas como el coitocentrismo y que todo lo demás que no sea coito, como los teloneros, cuando tú lo que quieres ver a los Rolling, todas esas cosas hay que revisarla. Eso no viene en el libro, ni vamos a hablarlo en este taller porque es de adultos, pero aprovechad y repasad, dale un repasito ahí a esas cositas. Entonces, para tranquilidad total, lo vais a hacer estupendamente, para empezar porque estáis aquí, ya, aquí esto ya da puntos de carisma y de experiencia, y luego porque os estáis preocupando por informar, y eso ya marca la diferencia, ¿no? Para vuestra tranquilidad no hace falta ser de la DGT para enseñar a cruzar la calle, pues no hace falta tener un máster en sexualidad para explicar estas cosas. Es más, casi que mejor no tenerlo porque los que lo tenemos a veces nos venimos arriba y le soltamos unos chaparrones. Yo a mi hijo le suelto al pobre unas tostas fenomenales y ya está cansado la criatura de mí. Entonces, bueno, tranquilidad. Y importantísimo este consejo, sé tú misma, no tienes que ser de otra forma, ¿no? Muchas veces pensamos que eso, que los que hablan de sexualidad son los hippies, los veganos, y no, esto no tiene nada que ver ni con creencias, ni con no creencias. Esto tiene que ver con querer que nuestros peques sean felices, con darles información y sobre todo con estar ahí y que sepan que cuentan con nosotros y que casa es un lugar en el que se puede hablar de todo. De eso va esto. Vale. Vamos. Vale, si te da cosita, de todas formas, que es normal, lo primero principal es lo que te decía, te hablo de tú. Al principio es que eso, que recuerdes que la sexualidad de tu pequeño no es como la adulta y eso de lo que tú vas a hablar no es como la adulta, no hay erotismo, ¿vale? Ellos están con esa exploración y con ese... lo mismo te pregunto de la fisión nuclear que te pregunto de dónde vienen los bebés. Está exactamente en la misma categoría. Si te da cosa determinadas palabras, o porque si no has utilizado mucho vulva o pene y te dan cosica, un ejercicio que yo suelo recomendar es que te pongas delante del espejo y la digas en voz alta. Recomiendo que no haya nadie delante porque si no el nivel de vergüenza es supremo, pero que lo digas, prueba. Porque esas palabras dan cosa porque no las utilizamos a menudo y las tenemos asociadas a un contexto casi médico, ¿no? Vulva, pene, ay, madre mía, qué áridas son, pero son áridas por eso, porque no las usamos. Pero en el momento en el que las empieces a utilizar no hay ningún problema. Os puedo asegurar que mis hijos que tienen 7 y 3 dicen pene perfectísimamente y no hay ningún problema, o sea, porque eso es que igual que dicen sobaco, pene y sobaco están en la misma categoría también, ¿no? Ensaya y aprovecha cuando estés a solas, ¿qué le quieres decir? O sea, ya que vamos a abordar la sexualidad de un modo consciente, pues vamos a ensayar tranquilamente qué es lo que le queremos decir. Pero en el caso, que es el último punto, en el caso de que ya hayas hablado y no estés muy satisfecho con tu ejecución, te dicen, me doy un 7,3, pero no he llegado al 10, no pasa nada porque con la cantidad de cosas que preguntan los peques, que es todo el rato, y sobre todo en la etapa del por qué, vas a tener mogollón de oportunidades de volver a contestar esta pregunta y entonces eso, otra oportunidad de hacerlo mejor. Pues ya está. Al final lo clavas, como en las Olimpiadas. Entonces, ya esta era la parte más dura. Si no os he perdido aquí, que por lo que veo seguís más o menos todo, se ha sumado más gente, fenomenal. Si no os he perdido con esto, ya espero y deseo que no perderos hasta el final de la charla. Bueno, vamos a hablar por parte, cómo se produce el desarrollo afectivo sexual de los peques. O sea, qué conductas son esperables, qué es lo que sucede en ese desarrollo de los peques, que es de las cosas que más os tranquilizan, ¿no? Porque os preocupa que determinadas cosas que hacen, y si no son propias, y si es porque ha visto, y si es porque no. Vamos a ver lo que es habitual, lo que estadísticamente se da, y ya veréis cómo os quedáis más tranquilos. Entonces, de 0 a 2 años, ¿hay afectivo sexual? Hay, desde que nacemos. Lo voy a decir 1.500 millones de veces. Bueno, pues en esta etapa lo que hay es eso,
desarrollo de sentido y sensaciones, y explorar, y conocer el mundo y flipar con todo, flipar con sus manos, con sus pies y con su picha. Aquí he dicho picha, podría haber dicho pene. Fijaros lo que es el sesgo de la vida. Bueno, pues eso. Lo que están es explorando y nosotros les abrazamos y al abrazarles, al tocarles, al hablarles, ahí se va desarrollando también su parte emocional y lo social. Por eso hablamos de afectivo sexual, porque claro, ellos perciben por los sentidos, ¿no? A partir de los 6 meses, el fonético hasta los 6 meses, ¿no? Van siendo conscientes de que tienen cuerpo y empiezan a explorarlo. Hasta los 6 meses están las criaturas entretenidos con otras cosas. Entonces, eso, lo más importante aquí es que tengáis en cuenta que si se tocan, en un momento en el que le estás cambiando el pañal, que es muy habitual, porque ten en cuenta que eso lo tienen tapaico todo el rato y de pronto notan ahí un frescor y o se pasan la mano y notan cosas en los genitales. Pues eso es maravilloso porque están eso, conociendo su cuerpo que es perfecto y precioso, así que no hay que quitarle la mano, ya ahí empezamos a transmitir mensajes reguleros. Si le quitamos la mano cuando se tocan los genitales, pero no se la quitamos cuando se tocan una oreja, por ejemplo, ¿no? Entonces, dejadlo que se toquen las criaturas, luego le ponéis el pañal otra vez, eso tenéis cuidado de que no os meen en la cabeza, aunque eso forma parte de la diversión de ser padre, y ya está. Entonces, bueno, poco a poco en esa exploración, según se van tocando, nosotros les vamos diciendo el nombre de las partes del cuerpo, cosa que ya es estupendo para que vayamos aprovechando para decir el nombre de eso, pene, vulva y vagina. Vulva y vagina son cosas distintas. La vulva es la parte externa de los genitales y la vagina es la interna, que lo solemos confundir. Y sí, los peques tienen erecciones a esta edad. Los peques tienen erecciones en la escritura desde el día 1, porque eso está nuevo. O sea, todo todas las terminaciones nerviosas que tenemos los adultos de los genitales la tienen ya los peques desde el día en el que nacen, que son, para que os hagáis una idea, en el clítoris unas 8.000 y pico y en el pene 5.000 y pico. En este caso, clítoris wings en total. Y bueno, eso las tienen. Entonces, pues claro, pues ahí se producen, eso está nuevo, esas conexiones están nuevas, esas fibras de calidad, ese wifi, ese internet. Y entonces, pues claro, se producen erecciones. Tranquilidad, que no hay erótica. No tiene una erección porque se ha fijado en ti, mamá, y tenemos ahí Edipo y cosas. Uy, eso fuera eso ya no se lleva, eso no es ciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer en esta etapa? Pues llamar a las cosas por su nombre, dejarles que se toquen. Si tiene una erección, pues tranquilidad en las masas, que no es medusa, no pasa nada si la miras a los ojos, no te conviertes en piedra, ni hay una plaga bíblica, no pasa nada. La erección irá y volverá 70 veces porque eso está nuevo, ese cuerpo está ensayando esa respuesta. Y en el caso de la niña, que no lo he dicho antes, la erección, o sea, se produce una mayor irrigación en la zona y además ahí pues puede haber cierta lubricación, pero eso no lo vemos, la irrigación no lo vemos porque no hay esa erección que se ve más en el pene, ¿no? Pero las niñas tienen el mismo tipo de respuesta y desde el día en el que nacen también. Ahora, ojito con los flujos y con las lubricaciones, si es amarillento o verdecino, al pediatra de cabeza, que le eche un ojito, ¿vale? Entonces, ahora, de los 2 a los 5 años, aquí viene una etapa preciosa que es la del nudismo. Como claro, de pronto le quitamos el pañal y ellos notan ahí, es que claro, vosotros imaginaros haber pasado vuestra vida entera con unas bragas de abuela cargadas de algodón, pesadísimas, y que de pronto las quitan. Pues eso es como, no sé si os habéis bañado alguna vez desnudos en el mar, pues eso imaginaros, pero todo el rato. Entonces ellos flipan y quieren estar en pelotas todo el rato. Tú estás en la cocina haciendo pollo y de pronto pasa una bala en pelotas a la diciendo mamá y la ves, pues ya está, disfruta de ese culo al aire. Luego, alrededor de los 2 años, de acuerdo con la Asociación Americana de Pediatría y la Organización Mundial de la Salud, que a mí me gusta ir con fuentes, pues se considera que empiezan a percibir la diferencia entre genitales femeninos y masculinos y a desarrollar la identidad de género. O sea, que a esta edad ya empiezan a entender que socialmente hay también diferencias. O sea, que ojito con los mensajes que transmitimos ya, eso, entre los 2 y los 5 años, que nos creemos que esta es una cosa más dura, o sea, más de más adelante y para nada, ¿no? Entonces, como ya empiezan a desarrollar, o sea, a entender esa diferencia, es cuando empiezan preguntas. ¿Y a quién viene? Las preguntas. La etapa, a partir de los 2 años en general es que viene la etapa del por qué, pero es que además eso, aquí hay curiosidad por todo lo sexual, porque es que claro, eso es fascinante. ¿Cómo nos van a preguntar? Si nos fascina a los adultos en otras cosas, pues a ellos les fascina también, ¿no? El caca, culo, pedo, pis, que es glorioso, o sea, el humor escatológico que a muchos adultos se nos ha quedado y no se nos ha terminado de ir, pues ya empieza aquí y les fascinan todo eso, cómo se hace la caca, o sea, les da risa y les interesa muchísimo.
Aquí se tocan, en esta etapa se tocan y se tocan aposta ya. O sea, ya no es tan exploratorio solo, sino que también es porque hay gustirrinín. Y como hay gustirrinín, pues se quieren tocar y quieren más. O porque les da calma, que también pasa. Hay veces que ellos están tensos, están aprendiendo en esta edad a conocer y a gestionar sus emociones y también nos pasa a los adultos, pues que te toca y te quedas relajado y te quedas tranquilito. Ayudemos también a que aprendan a ir gestionando las emociones de otra forma si exclusivamente lo hacen de esta, porque lo que tienen es que eso, aprender en general, ¿vale? Y sí, a esta edad ya pueden empezar a jugar a los médicos o a los papás y a las mamás y no tenemos que entrar en pánico y no pasa absolutamente nada, es normal. Esto lo llevamos haciendo los seres humanos desde las cavernas. En las cavernas no lo llamaban jugar a médicos porque no existía la profesión médica, pero hacían estas cosas. Entonces, tranquilidad, que es absolutamente normal. ¿Qué más cosas se dan en esta edad? Como ya conocen su propio cuerpo, ya llevan eso, más de 2 años en estas instalaciones y ya las conocen, lo que empiezan es a tener interés por el cuerpo de los demás, especialmente por los genitales de los demás. Entonces, si os ducháis juntos o si no os ducháis juntos, es posible que diga, yo quiero verte. Y si os ducháis juntos o andáis desnudos por casa, que de pronto le interese mogollón tus genitales, porque claro, ten en cuenta que son diferentes a los suyos, aunque seáis del mismo género, en tamaño y en adorno es distinto y entonces les llama la atención mogollón. Lo que os decía antes de los 2 años ya pueden ir interiorizando los roles de género, o sea que ojito con lo que les decimos. Y aquí he puesto conductas de juego cruzada porque es una cosa que os suele preocupar, que es qué pasa si mi peque juega a juegos propios del género contrario. Para empezar, ¿qué es juego del género contrario? Esto ya estamos en 2021, estamos pasando por una pandemia, vamos a superar ya estas cosas. El juego es juego. O sea, si había un meme que vi hace mucho tiempo, que nunca sé de dónde salió ni de quién era, que decía que si no se juega con los genitales, no tiene sentido hablar de juego de niños y de niñas, y por supuesto no hay juego de niños y de niñas que se juegue con los genitales, entonces no tiene sentido. Las conductas de juego cruzada, o lo que socialmente entendemos como cruzado propio del otro sexo, es absolutamente habitual porque el juego es una forma que tienen los niños de aprender de la vida y de disfrutar y de jugar. Entonces es normal que niñas quieran jugar con camiones, niños quieran jugar con muñecas. Viva la vida y dejémosles tranquilos explorar, que no hay ningún problema. Y empiezan en esta edad, sobre todo ya entre los 4 y los 5, empiezan a interiorizar normas sociales. Y ahí ya pueden entender cosas como, o sea, entender con más profundidad conceptos como la privacidad o la intimidad, o que bajarse los pantalones y tocarse la chorra en mitad del Mercadona, pues no es el mejor sitio, ¿vale? Entonces, este mensaje tenemos que ir transmitiéndolo desde antes, pero aquí es cuando ya ellos entienden que de verdad mejor no. Entonces, es normal, conductas habituales en peques de estas edades. Bueno, lo primero, ¿qué es normal? Normal, hablamos de que estadísticamente suele darse en este tramo de edad, ¿vale? O sea, normal no es que lo que no sea esto sea anormal o que tenemos que llevarnos la mano a la cabeza y que es el fin del mundo y a nuestro peque le está pasando algo, ¿vale? Tranquilidad. O sea, hablamos siempre de rangos de edad porque las cosas, los hitos evolutivos de los peques no se dan a los 18 meses y un día tiene que hacer esto y si ya no lo hace está mal. No, eso no es así. Entonces, si ahora veis algo que esté aquí y vuestro peque tiene 20 días más o 3 meses más y no tal, tranquilidad, eso que hablamos de arcos temporales. En cualquier caso, si os preocupa de verdad algo relacionado con vuestro peque, siempre, siempre, siempre lo que hay que hacer es acudir o al pediatra o a un psicólogo, psicóloga, que somos muchas más, la verdad, y ya está, y os quedáis súper tranquilos. Entonces, bueno, eso. A la hora de hablar de qué es normal y no, hablamos, o sea, todo lo que voy a explicar ahora es hablar en términos generales. En el caso de que esté sucediendo algo en las conductas sexuales, es decir, que veáis algo sexual en vuestro peque, no necesariamente es señal de que está sucediendo algo, salvo que sea algo muy grave y muy cantoso, que ahora lo veremos. Entonces, eso, tranquilidad, antes de preocuparnos muchísimo, vamos a ocuparnos y vamos a aprender. Y eso, ante la duda, siempre, siempre acudir a un profesional. Entonces, comportamientos habituales y normales en etapa preescolar, pues masturbarse, porque es que así es como se llama, y tocarse los genitales en privado y en público, hasta que aprenden eso, la diferencia entre, o sea, entre lo público y lo privado, pues lo harán donde les guste, igual que se sacan mocos, donde les parece bien, porque tiene un moco y se lo sacan, ya ellos no ven más problemas, pues si tocarme los genitales está rico, pues lo voy a hacer donde me parezca bien. Si eso es en mitad del Carrefour, pues ahí lo haré. Entonces ahí estamos los padres para explicarles que eso, que la sección de carnes del Carrefour pues no es lo suyo. También es muy habitual que intenten mirar y tocar los genitales de un amigo, de un
o de un hermanito o hermanita, mostrarle los genitales a sus amigos, como si fuera un Pokémon. Mira mi Pokémon, se lo enseña. Mira cómo es tu Pokémon. Pues eso, pensad en términos Pokémon y así será menos duro todo esto. Intentarán ver a los amigos y familiares desnudos. Entonces, tranquilidad. Sobre todo si estáis en la ducha y os ducháis juntos, aunque lo hablaré más adelante, ellos muchas veces cuando van a preguntar ya con la mano enlanzada. Es decir, eso que tienes ahí, y en ese que te están preguntando ya te han tocado. Entonces, es un momento estupendo para que le quitemos, comprimos la mano y le digamos que este es nuestro cuerpo y que no nos gusta que nos toquen los genitales porque es una zona privada, igual que sus genitales son su zona privada y nadie debe tocárselo, ¿vale? O sea que aquí, ventanas de aprendizaje que se llama ahí a tope y en la ducha el sitio que más. Entonces eso, la clave de todos estos comportamientos que se consideran normales, que son habituales, es que son esporádicos y que al peque se le puede distraer. Es decir, si el peque se está masturbando, se está toqueteando y lo ve ahí súper engustado, pero tú le dices, venga que nos vamos a no sé dónde tal, o vamos a ver tal no sé qué, el peque es capaz de dejar la actividad o no se le ve como frustrado o lleva mucho rato y se le ve agobiado, sino que se produce un alivio en ese tocarse y se queda a gustito y estupenda, ¿no? Pues eso, si les podemos distraer y si son esporádicos, es decir, si siguen jugando a otras cosas, si hace sus rutinitas, pero además hace estas cosas, ningún problema. Estos comportamientos son menos habituales, los que vais a ver ahora son menos habituales, pero siguen siendo normales. Es decir, no tenemos que preocuparnos con mayúsculas y agobiarnos. Pues pueden frotar su cuerpo contra otro, esa persona o objeto. Pico de la cama, brazo del sofá, el peluche, que luego los peluches, los padres, después de haberlos visto haciendo esa cosa con esos peluches, ya no volvéis a ver al peluche con la misma cara. Ya, ese peluche está estigmatizado. Puede pasar que intenten introducir la lengua en la boca al dar un beso. Esto es poco habitual, ¿vale? Pero probablemente si lo hacen es porque han visto algo. Nos han visto en casa o han visto algo por ahí. Entonces, indaguemos un poco de dónde viene esa información. El intentar, o sea, no el intentar, sino tocar un poco más insistentemente los genitales e imitar, voy a hablar bien, los movimientos asociados a los actos sexuales. Esto per se, los peques, o sea, por intuición, digamos, no les sale imitar cómo sería un coito en los movimientos, sino si lo hacen es porque algo han visto, entonces echarle un ojo, indagar y a ver de dónde han sacado eso, ¿vale? Entonces la clave, insisto, se distraen con una facilidad, en este caso, moderada. Es normal siempre y cuando podamos distraerles, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos si se toca? Pues mira, pasar el ratillo, mirar nosotros para adentro y respirar hasta 10 antes de decirles nada a los pobres y tiras para adelante. Es importantísimo no reírnos, no regañarles, no ridiculizarles, pero tampoco alentarles. Pero machote, mi niño, se toca ya con 4 años, que no somos cromañones. Tranquilidad. Ni regañarle en el caso de que sea niña, eso es sucio. No, por favor, que transmite mensajes reguleros. Entonces, con calma. Lo que tenemos que hacer es eso, entender que son conductas absolutamente normales, que forman parte de eso, de exploración o de gustirrinín puro y duro, y lo que tenemos que explicarle es que estos dos conceptos que están aquí en mayúsculas, privacidad e intimidad, cariño. Es estupendo, entiendo que te gusta tocarte, ¿no? Sí, me gusta. Pues hazlo, pero hazlo en tu cuarto donde nadie te moleste. De la misma forma que nosotros nos desnudamos cuando vamos a la ducha, pero no nos desnudamos en la calle, este tipo de cosas las hacemos en privado, sin que eso haya nadie. Y eso lo van entendiendo perfectamente. Y aquí lo pongo lo último porque es importante detallarlo. No hay diferencias de género en cuanto a curiosidad y disfrute. Es decir, se toca a los niños, se tocan a las niñas, porque eso está ahí. Y además, recordad lo que he dicho antes. El clítoris tiene 8.000 y pico terminaciones nerviosas y el pene 5.000 y pico. Entonces, eso. Pues eso. Que lo hacen todos. Que no. Eso de que los niños tenemos más ganas ya desde niños. No. Es porque culturalmente hemos dejado o no hacer cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Observar cómo se toca y con qué se toca. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñarles conductas seguras, es decir, si vemos que se toca con algo que es más rígido, un plástico más duro y vemos que se puede hacer daño, explicarles que con eso no y ofrecerle alternativa, explicarles. Las manos limpias siempre antes y después de tocarse, especialmente las niñas, para evitar infecciones. Entonces, ¿qué tenemos que observar también? Pues eso, si lo hacen en momentos o espacios no adecuados y explicarles la intimidad, el concepto de intimidad y de privacidad. Y prestar atención a eso, a la frecuencia o a la intensidad.
no hay una media de cuánto es normal que lo haga. No hay media. Lo que tenemos que observar es si hay una tendencia a que cada vez lo haga más, si nos cuesta distraerle, si va dejando de hacer otras cosas para tocarse. Eso es lo que tenemos que ir observando. Si de pronto el tocarse se va comiendo muchas áreas, pues entonces tenemos que ocuparnos, vamos a pediatra, vamos a psicólogos chupis y nos informamos. No tiene por qué pasar nada gravísimo, puede ser que esté estresado, puede ser porque le falte precisamente herramientas para gestionar las emociones y lo esté canalizando por ahí y se trabaja y no hay ningún problema de nada. Entonces, desarrollo afectivo sexual de los 5 a los 9. Esta etapa es una fiesta. La fiesta total viene en la pubertad, pero esto también está muy bien. Bueno, pues aquí interiorizan las normas sociales, empiezan a desarrollar la vergüencita. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que en esta etapa, entre los 5 y los 9, como que se llamaba de hecho sexualidad latente, ¿no? Como que no había. Y no es que no haya, es que ya tienen esa vergüenza y lo que hacen es esconderse. O sea, hacen lo mismo o más, pero se esconden. Y si ven que tú vienes, pues se quedan quietos, ya está. Pero hacen las mismas cosas. Juegan a los médicos, se tocan, así es. A esta edad lo que les interesa exactamente es cómo se fabrica el bebé, ¿no? Ya no tanto de dónde viene, que eso es antes, sino cómo se une el espermatozoide y el óvulo. Si el espermatozoide está en un cuerpo y el óvulo en otro, ¿cómo llegan? Y aquí es cuando los padres hiperventiláis y tenéis ataques de pánico, pero no pasa nada, que para eso está mi libro y para eso estoy yo. Aquí, además, en esta etapa, le flipan las palabrotas, no saben exactamente qué es lo que significan, pero ven que son cosas de mayores y que los mayores lo pasan mal cuando las dicen y entonces dicen, pues a tope, palabrotas. A partir de los 7 años más o menos, los peques empiezan a entender los absolutos, siempre, nunca, todo, nada. O sea, por ejemplo, la muerte, hasta esta edad entienden que es algo gordo y duro, pero no entienden que es irreversible, no tienen capacidad cognitiva hasta los 7 años más o menos, de entender que eso, una vez que llega, ya no hay vuelta atrás. Pues como aquí ya entienden esos absolutos, ya empiezan a entender que su identidad sexual, es decir, de qué sexo me siento, es estable en el tiempo. Hasta esta edad, hasta antes de los 5, puede ser perfectamente que un niño llegue y te diga, yo de mayor voy a ser mamá. Bueno, pues ya está, no pasa nada, porque no hiperventilemos tampoco. Posibilidades de hiperventilar los hijos nos dan un montón, ¿eh? Aquí hay que aprender relajación. Y eso, pueden llegar diciendo que tienen novio o que tienen novia, entre los 5 y los 9, y vamos a ver, ¿por qué dicen esto? Lo dicen porque los mayores no paramos de preguntarles que si ya tienen novio o si ya tienen novia. Además, siempre hacemos la pregunta desde un punto de vista heterosexual, ¿no? A niños si tienen novia y a las niñas si tienen novio. Entonces, con eso ya le estamos diciendo que esto es una cosa normal, esperable y tal. Y ¿qué es lo que pasa? Pues eso, que no tiene nada que ver ese amor pequeño, que cuando ellos dicen somos novios es porque están imitando a los adultos, entre otras cosas eso porque le hemos preguntado, pero lo que nos están diciendo en realidad es que sienten algo especial por otra persona, que tienen una amistad un poquito más intensa. Pues disfrutarla, ya está. Pero quitarle, no le hagáis esas preguntas de si tienen novio o novio y decirle a los abuelos y las abuelas que no se las hagan, por favor, que son niños y niñas. Vamos a dejarlos que crezcan, que ya tendrán tiempo de complicarse la vida. Entonces, en esta edad, lo mejor que podemos hacer los padres es convertirnos en padres y madres preguntables, es decir, que vean que nosotros estamos disponibles para que cuando nos pregunten vamos a responder siempre sin ridiculizarles, sin reírnos, sin regañarles, sino eso, estamos ahí para que tú nos preguntes de lo que sea. ¿Qué es la fisión nuclear? Pues no lo sé, pero tú pregúntame siempre que quieras, hijo mío. A esta edad es buen momento también para que... Uy, ya se ha montado el dibujo, no lo había visto en el texto. Es buen momento para que se duche a solas. Es muy habitual que los peques se duchen con los hermanitos, ¿no? Para esta edad, entre los 5 y los 9, vamos a dejarles que se duchen solos para que tengan también su ratito de intimidad, que es el concepto que estamos trabajando, ¿no? Y que se puedan explorar tranquilamente a solas, que está muy bueno. Nadie mejor que los padres y las madres, que no tenemos intimidad ninguna desde que somos padres y madres, para saber lo rico que está ducharse a solas. Entonces, vamos a dejar a nuestros peques que lo hagan ellos también, por favor. Vamos a reforzar la idea de que nadie debe tocar su cuerpo, que su cuerpo es suyo y de nadie más. Y al final de esta etapa, a partir de eso, de los 9 añitos o incluso antes, porque hay niñas que, por ejemplo, la menstruación la inician con 8 años, vamos a explicarles esos cambios que van a venir en la pubertad, por lo que os decía antes, porque cuanto más saben, con más tranquilidad llegan a esa etapa y menos mal lo pasan. Y a eso.
entre los 9 y los 12, esta es la fiestuki total. Empieza la pubertad, pues entre los 8 y los 16, 17 años, en esta etapa, crece el pene, empiezan las poluciones nocturnas, que son eyaculaciones que se producen mientras duermen, sale el acné, les cambia la voz, que se ponen como el gallo Claudio, que me da mucha lástima y mucha ternura. A las niñas nos crecen cosas en sitio, en fin, es una etapa estupenda. Esos cambios corporales suelen hacerles sentir inseguros, pobrecitos míos, es normal. A partir de los 11 años, aquí pone 10, 11, pero eso es a partir de los 10, 11, depende de la madurez del niño, sí empieza a aparecer esas cosas de sexualidad adulta, esas interpretaciones, el erotismo que decía antes, pues ya empieza a darse aquí. Ya de pronto si ven una foto y dicen, me interesa, todavía no tengo claro por qué, pero me interesa Aquaman, por lo que sea, ¿no? Jason Momoa, ¿qué pasa? Brad Pitt. Y estaba pensando en referente femenino, pero ahí me quedo con Brad Pitt, que es precioso y nos gusta a todos. Bueno, necesitan la aprobación y el contacto de los iguales, son importantísimos. En esta etapa puede ser que empiecen a separarse un poco de nosotros, pero eso no quita que nosotros no tengamos que estar ahí y que sigamos estando disponibles para cuando nos pregunten y para cuando no nos pregunten. Y hacia el final de esta etapa, a partir de los 12 añitos, pues ya pueden aparecer los sentimientos románticos. Quiero ser novio o tengo novio, ya sí tiene un poco más de significado parecido al adulto. Entonces, en esta etapa, ¿qué hacemos? Vamos a explicarles cuáles son esos cambios que van a venir. Vamos a fortalecer la confianza entre nosotros, que sepan que nos pueden preguntar, que sepan que aunque tengamos puntos de vista diferentes, ellos frente a la familia, porque para ellos somos un coñacito, con perdón, pues aunque tengamos puntos de vista diferentes, estamos ahí. Vamos a poner normas con el acceso a Internet, por favor, familias, por fin. Y si ven cosas, que las verán, pues ya hemos visto que la estadística pues dice eso, que entre los 9 y los 12 años están expuestos casi todos a porno. Los padres lo que tenemos que hacer es darles contexto, explicarles eso que acaban de ver, que es una industria, que es una película, que es ficción, que hay montador, que hay iluminador malo, normalmente, tengo que decir, sobre todo el mainstream, pero que hay un iluminador, que eso no es el sexo de verdad y no es lo que hacemos los adultos de verdad, eso es lo que necesitan ellos, porque ellos no tienen ese contexto que tenemos los adultos y de hecho hay muchos adultos que ni siquiera lo tienen y por eso luego tienen que venir a consulta. Pero para eso estamos los papis. Hay que explicar, aunque te dé parra que te diga, he visto un bucaque, te quieras morir, hay que explicar. Vamos con una parte que es complicada, que es durilla, pero como es con espíritu de prevenir y de que nuestros peques estén seguros, es importantísima tratarla, ¿vale? La estadística nos dice, en este dibujo intenté ponerlo de manera que se viera muy gráfico, pero que te pegara un poco el bofetón, 1 de cada 5 peques sufre abusos sexuales. Es una barbaridad, 1 de cada 5. O sea, si veis el dibujo es de una clase en la que haya 20 y tantos niños, hay 4 o 5 que han sufrido abuso o van a sufrir. Es una barbaridad que me pone los pelos de punta y entiendo que a vosotros también. Entonces, precisamente uno de los grandes motivos de hablar de esto en casa y que casa sea casa para todos los temas es esto, prevenir el abuso. Importante esta diapositiva entre los mitos y lo que es la realidad del abuso. Que consideramos que los abusos sexuales no son frecuentes. Ya hemos visto que es 1 de cada 5. Es una pasada. La realidad es que entre el 10 y el 20% de la población ha sufrido abusos sexuales. O sea, de la estadística de las personas que estáis viendo ahora mismo esta presentación, pues aproximadamente eso, 1 de cada 5 hayáis sufrido algún tipo de abuso. Os doy un beso grande si os ha pasado algo así. Entonces, mito. El abuso, cuando se da, sucede mayoritariamente en ocasiones puntuales. La realidad, y yo sé que esto es horrible y horrible un lunes por la tarde, es horrible en cualquier momento, pero ahora después cuando acabemos vais y abrazáis a vuestros peques. De acuerdo con Save the Children, la media de niños sufre abuso durante 4 años. No es un día, una vez, sino sostenido durante 4 años. Esa es la media. Se da solo en clases sociales bajas o en familias desestructuradas. Se da en todas las familias, en todos los tipos de familias, en todas las clases sociales. Tenemos el mito de que el agresor suele ser desconocido y no es verdad. Se estima que entre el 70 y el 85% de los niños y de las niñas conocen al agresor, es decir, son personas de confianza y muchas veces del propio entorno familiar. Consideramos, o uno de los mitos es que los abusos sexuales suelen incluir penetración y acciones muy graves, y la realidad es que solamente esa penetración se da en un 4,9 y un 2,7% de las ocasiones, pero eso no quita
que sea gravísimo, ¿vale? O sea, que no sea eso tan terrible que imaginamos, que pensamos que la penetración puede ser lo peor, no hace del abuso algo menos malo, ¿no? Un mito es que cuando ocurre se note que nos enteraríamos. No siempre. Precisamente porque eso, parte de los abusadores, un porcentaje alto de los abusadores son del entorno de confianza, saben ganarse la confianza y utilizar el concepto de secreto, que por favor no juguéis con eso con los peques. Utilizad sorpresa en vez de secreto, que es mucho mejor. Bueno, utilizan el secreto para que el peque no cuente nada y no necesariamente vais a notar nada, ¿vale? El abusador es un enfermo mental. No necesariamente, no existe la patología, no existe un perfil psicológico común al abusador. Es así. Tenía una profesora que decía que, bueno, hay gente que es mala y eso no necesariamente es patológico. Ella utilizaba otra palabra que no puedo decir por si hay juguetes preescolares escuchándome, pero me habéis entendido. Otro mito es que las consecuencias y los efectos del abuso son siempre gravísimas, y aquí la buena noticia es que depende, tiene consecuencias siempre, pero depende de factores como el grado de parentesco. Por ejemplo, cuando son progenitores, más se complica la historia, la duración del abuso, evidentemente si ha sido 4 años, mucho más complicado que si ha sido un día. Entonces hay una serie de variables, la personalidad del niño, las herramientas que tenga, si le hemos hecho caso a la primera en el momento en el que lo ha denunciado, ha pedido ayuda, todas esas variables hacen que esos efectos sean mayores o menores, ¿vale? Entonces a los peques, ante la más mínima duda, si nos dicen A, hay que hacerles caso siempre, indagar siempre, luego ya veremos si es verdad o no, si se ha equivocado o no se ha equivocado, pero hay que creerles siempre, por favor. Y bueno, el último mito es que todos los peques reaccionan igual, y no. Igual que hay variaciones en todo lo que tiene que ver con los peques, en esto también. Entonces, según la Asociación Americana de Pediatría, ¿qué señales podemos observar? Por favor, tened en cuenta que esto es algo súper general. Entonces, ante la más mínima sospecha, vamos al pediatra, ¿vale? Entonces, un cambio brusco en la conducta del peque. O sea, por ejemplo, que sea más agresivo, que de pronto bajen las notas un montón, que vuelva atrás en hitos que ya tenía alcanzados del desarrollo, un habla más infantil, que vuelva a hacerse pis en la cama, ese tipo de cosas, ¿no? De pronto que tenga dolores o molestias que no, tú lo llevas al médico y dice el médico, pues mira, no tiene nada. Y el peque, sin embargo, siga diciendo que le duele la tripa, sobre todo suelen ir mucho eso, a la tripa, ¿no? Y no haya una causa médica de fondo. Que cuando le preguntamos, oye, ¿te pasa algo?, tengan una reacción como que nos parezca que es demasiado exagerada, ¿no? A pesar de que los peques son exagerados de por sí, que nos parezca especialmente exagerada. Que le dé miedo estar con una persona o en un lugar concreto. Por eso digo, o sea, ubicarme esto en el general y preocupar porque es que no quiero ir al dentista. Pues mira, pues sí, eso no significa que el dentista haya hecho nada, ¿vale? Vamos, tranquilidad. Más cosas. Si tiene ansiedad ante el examen médico, o sea, si el médico le va a tocar y de pronto vemos que se pone muy nervioso o muy nerviosa, si de pronto le vemos que tiene un conocimiento de prácticas sexuales que sabemos que eso no es propio de su edad, o utiliza palabras que no son las que utilizamos en casa para referirse a los genitales, de ahí la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Si tiene una conducta hipersexualizada, o si intenta mostrar conductas sexuales con otro y es muy insistente. Si tiene, ese juego que os decía antes de jugar a los médicos, no tiene ningún problema siempre y cuando no haya más de 4 años de diferencia entre los peques que juegan. A partir de 4 años ya hay un escalón evolutivo y ya nos complica la historia. Si imita el coito, si les vemos que se introduce objetos en los genitales de manera habitual, o sea, si es un día porque está explorando, pero observarle, ¿vale? Y si toca genitales a los animales o es agresivo, relaciona sexualidad con agresividad, ¿vale? Entonces, insisto, cada uno de estos signos no son inequívocos de que se haya producido abuso. Significa que tenemos que echarle un ojo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Llamar a las cosas por su nombre, que lo he dicho ya 70 veces en este rato que llevamos aquí. Vamos a enseñarle cuáles son las partes privadas del cuerpo, que son las que vienen aquí en el dibujito, incluyendo la boca, ¿vale? Explicarles que la boca tampoco se la puede tocar nadie, porque es una parte privada del cuerpo. Solo pueden tocar mis partes privadas y mamá, papá, en el caso de lo que haya, mamá o papá, quien esté en casa y alguien más. Esta mano que veis aquí se llama la red de seguridad. Entonces se trata de explicar a los peques que elijan a 5 personas que intentemos que sean del entorno familiar y alguien que sea de fuera, precisamente porque eso que hablábamos de que parte del abuso se produce en el entorno familiar, un porcentaje alto, pues que elija 5 personas entre las que no hay secretos, ¿vale? Nos podemos dar la sorpresa que, por ejemplo, estamos haciendo el cumpleaños sorpresa de Javi, pero eso no es secreto. ¿Por qué? Porque la sorpresa es algo bueno que además vamos a contar. El secreto es algo que se queda entre tú y yo.
¿Veis la diferencia? No trabajéis el secreto, o sea, no utilicéis el secreto como algo para conchavaros con los peques, que no es muy seguro. Entonces eso, que elijan 5 personas y entre esas 5 personas no hay secreto. Hay veces que pueden querer meter a la mascota de la familia entre estas redes de seguridad y podéis decirle que la mascota o el peluche es la palma, pero que las 5 personas tienen que estar ahí, ¿vale? No le forcéis a dar las muestras de cariño. Confundimos educación y buenas maneras con esto y fijaros el mensaje que estamos transmitiendo al forzarle a darle un beso a alguien, que su cuerpo no es suyo y que tienen que hacer con su cuerpo lo que otro adulto les está diciendo. Esto extrapolarlo, en vez de ser vosotros quien está diciendo eso, que sea alguien que tenga una intención bastante más oscura con vuestro peque y no nos gusta nada, ¿verdad? Pues eso. Entonces, no a los secretos, establecer un marco de confianza, que nos podamos contar todo y ofrecerle una buena educación afectivo-sexual, que es lo más importante de todo. Entonces, ¿cómo hablo de esto? Pues lo voy a decir otra vez aquí, mira, establecer un marco de confianza. Esto nos va a ayudar además cuando tengan 15 o 16 años y estén insoportables y nosotros también estemos insoportables con ellos, que podamos hablar de las cosas sin tener que ir a hermano mayor. Que hermano mayor tampoco hay que yo lo digo, pero bueno, ese es otro tema. Ser naturales, ser vosotros mismos. Si hay algo que os incomoda, decirle, pues mira, esto no quiero hablar, pero responder siempre a sus preguntas, aunque sea para decirle de esto no me siento cómodo hablando, ve y le preguntas a papá, por ejemplo, ¿no? Pero responde siempre. Esto no es tener una charla, ya habéis visto que desde el minuto 1 estamos educando. Podemos aprovechar momentos del día a día, la ducha, película, ¿no? Todo esto que viene aquí, vamos andando por la calle y hay alguna embarazada y aprovechamos para decir, mira, ¿has visto el bebé tal, está en la barriga, no sé qué? Bueno, a través del juego, si queréis sacarle información a vuestros peques, utilizad muñecos. Imaginaros que esto no hace falta que os lo imaginéis porque seguro que os ha pasado que no os sueltan prendas de qué leches han hecho en el colegio. ¿Qué has hecho en el cole? No sé, y nos cuentan. Pues a través del juego, venga, yo soy la profe y tú eres un alumno. De pronto en el juego van soltando y ahí podéis aprovechar para preguntar y para enteraros de un montón de cosas. Utilizarlo con cautela, que os he dado una clave secreta. Vean aquí si podemos utilizar secreto. Entonces, bueno, aunque te parezca muy peque, es algo que tenemos que sembrar desde ya, desde ya, desde ya. Entonces, ¿qué hacer cuando nos pregunte? Responder siempre, no ridiculizar, no culpar, no censurar. Cuando te pregunten, lo primero casi te diría, aparte de decir qué bien que me has preguntado, qué interesante tu pregunta, que hay que reforzarla, le podemos preguntar qué cree que es. O sea, antes de responder tú, para aliviar ese miedo que os da, a ver si le cuento de más, primero preguntarle qué cree que es eso que te ha preguntado, ¿no? Y entonces así ya puede, pues mira, a lo mejor es más acertado, a lo mejor está en las antípodas de la realidad, pero ya le tomas un poco la temperatura y a partir de ahí responde que eso que no sabe la respuesta, pues podemos hacer una cosa estupenda y maravillosa que es decirle, pues mira, no sé la respuesta, vamos a buscar la respuesta juntos. Eso es genial. O sea, que vean que los adultos tampoco lo sabemos todo es muy bueno y que cuando no sabemos algo hay que informarse. Y si no pregunta, tranquilidad, porque también es normal, hay peques que no preguntan y no pasa absolutamente nada, pero tenemos que sacar nosotros el tema. Pregunten o no pregunten, tenemos que sacar nosotros el tema. De la misma forma que no esperamos a que crucen un día la calle y se arriesguen a ser atropellados para decirles que cómo se cruza y que el semáforo tiene que estar en verde, esto es igual. O sea, no podemos no educar en lo afectivo sexual porque es toda un área del desarrollo que dejaríamos sin atender y eso no mola nada, ¿vale? Entonces, vamos con unas dudas frecuentes que soléis tener, que eso, ¿qué hago si mi peque se toca en público? Eso ya lo hemos tocado, nunca mejor dicho. ¿Qué pasa si toca a otros niños? Aquí nos ponemos muy nerviosos. Eso. Si no hay más de 4 años de diferencia, significa que están en la misma etapa y no hay ningún problema. Forma parte de la conducta exploratoria. Lo que sí hay es que, por ejemplo, si lo hacen en el patio del colegio o en un parque, cuando no haya pandemia, lo que hay que explicarle es eso, el concepto de intimidad y privacidad y que en los sitios públicos no se hacen esas cosas y que siempre además, aprovechamos bien para el respeto y para el consentimiento, no se debe tocar a otra persona si la otra persona no lo permite, ¿vale? Pero en general, decirles que esas partes son privadas y que mejor no, ¿vale? Pero eso, no os pongáis nerviosos. Cuando son peques de la misma edad, forma parte de lo esperable. Ahora, ¿es positivo o negativo que mi peque nos vea desnudos? Pues mira, depende de el modelo familiar. Hay familias que andan en pelotichis y no hay ningún problema. Hay familias que van a Almería, que hay unas playas nudistas que da gloria a verlas y allí están y no hay ningún problema. Y hay familias que son más pudorosas. Por eso os decía que no puede haber un único manual que os diga cómo tenéis y qué tenéis que transmitirle a vuestro hijo. O sea, aquí repasáis y decir, pues mira, yo si me siento cómoda
con que me vea desnuda en la ducha, estupendo, o yo no, pues ya está, pues es explicarle eso. Malo no es para los peques que os vean en pelotas, porque les da curiosidad al cuerpo y ellos mismos os van a preguntar, pero malo no es. Entonces, tranquilidad. De hecho, puede ser positivo, tiene la ventaja eso que vea otros modelos de cuerpo, porque en la tele y en internet van a ver modelos de cuerpo para empezar, tienen filtros a tope. Pero está bien que vean cuerpos adultos y que te digan, como viene aquí en este dibujo, que también es del libro, para el peque no se va a traumatizar si te ven pelotas. A lo mejor te traumatizas tú, porque ellos te dicen eso de, ¿y por qué tienes las tetas ya que te llegan al suelo, mamá? Y tú dices, ¿cómo te quiero, hijo? Amor de mis entretelas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si mi hijo juega a conductas propias del otro sexo? Pues ya lo he dicho, no pasa absolutamente nada. Juego, tranquilo, no hay ningún problema. Si simula conductas sexuales con muñecos, también es absolutamente normal, están en la edad de tocarse y no hay ningún problema. Eso, lo que puede pasar es que tú al peluche lo mires con otra cara y que te dé un poco de cosita. ¿Cuándo es demasiado a la hora de tocarse? Bueno, que aquí no hay que hacer un Excel del niño de aquí se tocó 7 veces, no hace falta. Lo que hay que estar pendiente de eso, de si sigue haciendo esas otras cosas, si sigue jugando y además se toca, no hay ningún problema. ¿Qué hacemos si nos pilla a los papás? Que esto aquí a vosotros se os encogen las cositas y a nosotros el deseo se nos va a las casas colgantes de Cuenca. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no entrar en pánico. Lo segundo, que en realidad es casi primero, es preguntarle, porque si nos ha pillado haciendo cositas es porque ha entrado en algún momento en algún sitio, ¿no? O ha venido a buscarnos. Pues si ha venido a buscarnos a lo mejor porque necesitaba agua o ha tenido una pesadilla, entonces vamos a atenderle. Y por supuesto vamos a aprovechar para explicarle, siempre hay que explicarle, siempre hay que ponerle contexto. Eso que has visto, cariño, es una cosa que hacemos los adultos, es una forma de jugar los adultos y de demostrarnos nuestro cariño y tal. Explicarles que no nos estamos peleando, porque a veces ellos oyen y eso que oyen depende de si somos más Orfeón Donostiarra o somos más de Sotoboche, pero ellos piensan que a lo mejor no estamos peleando. Pues explicarles que no nos estamos peleando, que es el ridículo que hacemos a veces los adultos cuando estamos jugando estas cosas y ya está. Y si está muy dormido, que puede pasar que esté medio zombie, se lo explicamos al día siguiente. Pero aprovecha siempre, porfi, para hablar de estos temas. Ya vamos a acabar, que voy clavaica en hora. Mira, de los recursos para la prevención de abuso, este que se llama la regla de Kiko, lo vais a encontrar, está descargable en internet, ¿vale? Si ponéis la regla de Kiko, hay una guía para padres y Kiko y la mano, que es el libro para los peques. Y luego este, que pone aquí la educación sexual en la primera infancia, este está editado por el Ministerio y es un PDF también descargable, gratuito y es una delicia, o sea, está súper bien explicado y toca un montón de temas. Y este No les cuentes cuentos también es gratuito y es un cuento para leerlo con ellos, para abordar todo esto, cómo se fabrican los bebés, el tema de los espermatozoides, los óvulos, el proceso. Este es estupendo y eso. Y todo esto que están aquí es de descarga gratuita, que es una cosa que nos gusta mucho a todos, ¿no? Lo gratis gusta. Pero además, en este caso es que está bien hecho y está estupendo. Y yo me voy a ir yendo, pero no quiero dejar de deciros que vuestro peque pues, es una criatura que tiene un cuerpo nuevo a estrenar en muchas cosas, con una calidad de respuesta estupenda y que lo mejor que podemos hacer pues, es acompañarle para que se desarrolle feliz, sano y para que cuente con nosotros, que eso somos sus padres y lo hemos criado. Y ya está. Y muchas gracias por vuestra atención, por haber aguantado este chaparrón. Un lunes que tiene mérito porque es un lunes de pre-Semana Santa en el que habéis tenido que trabajar y conciliar, con lo cual a mí que me hayáis escuchado me parece un meritazo y os doy las gracias a topísimo. Mirad qué foto aquí, este es mi avatar, esta es la psicomami dibujo y esta es la psicomami fotografiada por Violeta Rodríguez, que me sacó guapérrima, y estos son mis libros, porque hay un poco de autobombo final, aunque me da vergüenza, y aquí es donde podéis encontrarme. Estoy en Twitter, en Instagram, y este es el blog y la web de la consulta, por si hay alguna pregunta más o queréis cotillearme, pues ahí estoy. Muchas gracias por oírme, familias. Muchísimas gracias, Mamen. Yo me he leído alguno de estos libros y la verdad es que he disfrutado desde la página 1. Lo recomiendo muchísimo. ¿Cuánto hemos aprendido, Mamen? ¿Cuánto hemos aprendido? A mí me encantaría haberte conocido hace, pues casi antes de que hubieras nacido tú. Pues, cuando yo tuviera a mi hija, que en algunas cosas acepté y en otras, pues menos. Pero bueno, hemos aprendido, por ejemplo, que es necesario hablar de esto con los peques desde el minuto uno.
y sobre todo y Sí, escucharles también, porque hay veces que a lo mejor no están preguntando aquello que nosotros no estamos imaginando, sino que es, bueno, que tenemos que escucharles muchísimo, ¿no? Hablar sí, con ellos y sobre todo escucharles mucho. Y luego sí. también que si no hablamos de ello, pues que también le estamos educando, porque le Eso, estamos transmitiendo. Eso es de lo más importante, que seamos conscientes que con nuestro silencio también educamos. Y es lo que quizá quien no está a favor de esta educación es lo que considera, ¿no? Me callo porque no quiero entrar en esos temas. Al callarte estás transmitiendo un mensaje, lo que pasa es que es un mensaje que pone en peligro a tu que lo hace más vulnerable. Entonces, si precisamente lo que queremos es protegerle, vamos a protegerle bien y vamos a prepararnos, ¿no? Claro, claro, que además que la información es protección, o sea, Siempre. en este campo, en este tema, la información es protección. También hemos aprendido que a partir de los 2 años ya desarrollan su identidad de género y perciben la diferencia entre los genitales femeninos y masculinos. Bueno, y luego el tema este tan más vidrioso o que más nos puede agobiar es que 1 de cada 5 peques que sufre abusos sexuales. Sí, ¿Cómo detectarlo? la estadística es tan demoledora que de verdad tenemos que hacer todo lo posible desde las casas. O sea, no, evidentemente no tenemos la capacidad de protegerle, ojalá la tuviéramos, ¿no? Pero vamos a intentar poner de nuestra mano todo lo posible para proteger a esos peques y para eso vamos a empezar por empoderarles. Su cuerpo es suyo, no tiene nadie que tocárselo. Suyo, tiene un nombre, se llama pene, precioso, pene, tiene 4 letras, ya está. Sí, sí, que tenemos que creerles siempre también cuando nos cuenten algo, que tienen algún problema, que tenemos que creerles siempre, siempre. Y también nos has dado unas pautas sobre cómo prevenirlo, el tema de los abusos sexuales. Yo creo que podemos dar paso a las preguntas que han surgido muchísimas aquí en el chat, que los asistentes y las asistentes, y por ejemplo esta yo creo que es el primero que se ha lanzado, la primera persona que nos escribe, dice, para un niño de 7 años, dice que sabe cómo se fabrica el bebé, pero me pregunta cuándo y cómo sucede. Entiendo que el cuándo y cómo te refiere a eso, al acto sexual ya donde se fabrica. O sea, entiendo que él sabe el proceso de pues el espermatozoide llega el óvulo, tal, tal, tal. Con 7 años le podemos explicar eso, que hay una cosa que se llama coito, que es una forma de demostrar. Lo más importante a la hora de explicarles todo lo que tenga que ver ya con acto sexual a los peques es que le pongamos el contexto de que es algo que hacemos los adultos, ¿vale? Entonces, eso, pues, los adultos cuando queremos fabricar al bebé, pues cuando es un hombre y una mujer, pues tienen relaciones sexuales. No tenemos por qué entrar más en el que se juntan los genitales. No hay por qué entrar a explicar más, pero que se podría, o sea, porque ellos lo que tienen es una curiosidad científica, no tienen ese erotismo. De verdad, quitaros el peso de lo erótico, de lo sucio, porque aquí lo que hay es curiosidad. No le estamos incentivando a nada. Para ellos es igual de asqueroso, con perdón, el coito que chuparle la nariz a alguien. O sea, lo explico así de guarro, pero es que es así. O sea, para ellos es igual de poco apetecible, con lo cual no van a intentarlo, ¿no? Entonces lo podemos explicar, pero eso poniendo el énfasis en que hay algo que hacen los adultos. Y una cosa que además suelo recomendar es que le expliquemos que existen otras vías, o sea, que ese es el coito, pero que existe la fecundación in vitro, que bueno, hay otra forma de fabricar peques, porque vivimos en un mundo en el que peques se fabrican de varias formas. Y además si nos sentimos menos mal porque le estamos dando, o sea, es como eso, sentimos como que es más científico. Claro, eso siempre está bien. Muchas gracias, Mamen. Aquí nos dice Fiona que tiene mucho lío con el tema de las zonas privadas. Dice, no sé si tengo que decirle que no se tocan, que solo se tocan si hay consentimiento y por sus iguales. No quiero traumatizarle para cuando sea mayor y sí se toquen. Nos pone unos emoticonos como que aquí está sudando con el La tema. gotica, la Sí, la gotica. gotita. Vamos a ver, las zonas privadas, lo más importante es que eso, que entiendan que cuáles son las zonas privadas, eso es lo primero, ¿no? Esto, pues eso, todas las zonas genitales se les suele decir que es lo que tapa el bañador, genitales, pecho, culete y boca, que es la que se suele quedar fuera, pero de verdad que es muy importante que entiendan también que la boca, por eso, por lo que sucede con los abusos, ¿no? Bueno, pues la boca también es zona privada. Entonces, lo que hay que transmitirle es eso, que esa zona es suya y solo suya y que no debemos tocársela a nadie sin su permiso ni que nos la toquen a nosotros sin nuestro permiso, pero que si son amiguitos, que es que va a pasar, o sea, no se trata de decirle a tope, cuando estés con un amiguito, tócale ahí a tope, pero sí le vemos, no escandalizarnos y no censurarle y entender que eso es normal, pero aprovechar eso para explicarle él, por ejemplo, eso es lo que decía antes, ¿no? Si lo hacen en un parque o lo hacen en un sitio público, aprovechar para explicarle la privacidad, la intimidad, con que no censure, no ridiculice, ya estamos. Si tú no te sientes cómoda con eso que estás viendo, pues puedes intentar distraerle y decir, chicos, ¿qué os parece si jugamos a no sé qué?
y no hay más historia, pero que lo van a intentar muchos peques, no todos, pero muchos peques van a intentar toquetearse unos a otros, ya te digo, entonces, la tranquilidad, porque además al final dicen, no quiero traumatizarle. Muy gordo tendría que ser lo que hiciéramos los padres para dejarle un trauma. Cuando los padres le decimos cosas a los peques, no le dejamos la marca de Harry Potter en la frente ya para los restos. No tenemos tanto poder, aunque a veces nos gustaría y aunque a veces nos creemos que sí. Entonces, abórdalo con tranquilidad, con naturalidad y no hay más historia. Sí, aprovecha eso, el momento de la ducha para reforzar el consentimiento. Oye, que te voy a limpiar aquí, te voy a ayudar. ¿Te acuerdas que esta es tu zona privada? Que no te la debe tocar nadie, sobre todo ningún adulto, que si vamos al médico siempre tiene que estar mamá o papá, o mamá y mamá, o papá y papá, contigo. Ya está, sin más complicación. No nos agobiemos. Muy bien, estupendo. Bueno, entre medias, entre pregunta y pregunta, hay muchos agradecimientos, muchas felicitaciones, Mamen. Ahí. Consideran los asistentes muy interesante todo lo que les has contado. Muchas gracias. Sí. A ver, Patricia aquí nos dice que tiene de una sobrina de 7 años que se encierra con la hija de 4 y le dice que se baje la braguita. Bueno, pues Vale, Patricia, sí. Aquí ha saltado, mira, entre 7 y 4 esto no es una regla, como os decía antes con el desarrollo, no es que si a los 7 años y un día, o sea, si hay una diferencia entre 4 años, si es 4 años y un día ya, o 4 años menos un día ya, no, bueno, entre 7 y 4 hay una diferencia de edad y sobre todo hay que se están encerrando, o sea, la de 7 ya sí tiene esa noción, fijaros que es que se encierra, con lo cual ya sí tiene esa noción de esa vergüenza o ese concepto de que es algo que a los adultos no les gusta, entonces ahí sí está habiendo una diferencia en el punto de desarrollo en el que están esa niña de 7 años y esa niña de 4. Entonces, ¿hay algo terrible y sucio en eso que están haciendo? No, la de 7 sigue siendo una niña inocente de 7 años. O sea, quiero decirte, mantiene la inocencia. Lo que tenemos que aprovechar es para trabajar, pues eso, que no, lo que decía antes, las zonas privadas, mira, cariño, la braguita, lo que está tapando la braguita y los genitales son las zonas privadas y no tenéis, no hay que tocársela a otro y además no cerréis la puerta porque estamos jugando, porque si os apetece tocar a cada una su cuerpo, hacerlo cuando esté ella sola. O sea, lo que le hace falta a la de 7 es sin regañar, sin censurar, porque la política mía no ha hecho nada malo, tienes curiosidad. Eso es explicarles que hay momentos y hay cosas, o sea, hay un momento para cada cosa y que los genitales de los demás, y menos con puertas cerradas, nanay, pero sin bronca. Y a la de 4 años se le explica igual que ya tiene edad, pero fijaros esa diferencia, ¿no? La de 4 no tiene todavía esa vergüenza y la de 7 es la que cierra la puerta, ¿no? Porque ahí sí están interiorizadas esas normas sociales. Entonces, esto siempre que pase, cuando haya peque, esto pasa también entre hermanos y los papás se ponen muy nerviosos. He pillado a mis 2 hijos tocándose y es como, ay, el tabú, ¿no? El tabú del incesto, el tabú. Si son peques de edades muy similares, lo que están explorando, lo que tenemos es nosotros que explicarles que eso, que no se tocan y especialmente entre hermanos, nada, ¿no? Pero con tranquilidad, que son peques, que 7 años son 7 añitos, chiquita. Muy bien. A ver, nos preguntaba también aquí Adela, de que decía, ¿cómo hablar a los adolescentes cuando al adolescente le da vergüenza hablar sobre el tema? Claro, por eso aquí ya, Adela, si tú me estás preguntando esto es que ya hemos llegado a la adolescencia y ya, y ya aquí no podemos volver atrás. Pero precisamente para intentar minimizar esa vergüenza es que esto sea un tema del que se ha hablado en casa eso desde el minuto 1. Precisamente porque nos encontramos con adolescentes a los que ya son prácticamente impermeables a este mensaje, porque como mi madre me va a hablar de esto, qué vergüenza, por Dios, yo de esto no. Pero si desde que son peques, este tema ha estado en casa y lo hemos abordado sin más, les va a dar vergüenza porque con la adolescencia tienen un pavazo fenomenal y entonces les da vergüenza hasta que le preguntemos si esas zapatillas que llevan son las que van a llevar para salir, les va a dar vergüenza, pero les dará menos vergüenza que si lo hablamos siempre. Entonces, si ya estamos en la adolescencia, o sea, si ya hemos llegado a esta etapa, ir ganándolo, o sea, ir sembrando confianza, o sea, el escucharles cuando tienen
A ellos les cuesta más que les preguntemos y contarnos porque están eso en el tú no crees mi madre, tú no. Pero hay veces que ellos van soltando porque también tienen su necesidad de comunicar. Pues reforzarles mogollón cuando nos hablen, utilizar el cine, oye, vamos a ver una peli juntos y que sea una peli en la que se toque esta temática y aprovechar un poco, el aprovechar para saludar es maravilloso en la maternidad y en la paternidad, ¿no? Y a través del cine puede ser una forma estupenda, aunque porque no pueden huir, estamos en el cine. Efectivamente. Tenemos aquí otra pregunta de Elena. Esto es, Ay, Elena, bueno, Elena, que dice que le ha encantado, muchas maravillosa, gracias. divertidísima charla, mame, gracias. Pero bueno, tiene aquí una preocupación, que su hija tiene 11 años, a puntito de cumplir 12, y siempre la hemos hablado con naturalidad y simpatía. Pero en esta etapa tan importante y especial, no quiere hablar de nada, ni de regla, ni de sexo, ni de nada. Y me da miedo que recurra a sus amigas o internet para resolver dudas. ¿Qué puedo hacer aparte de paciencia? También otra vez está sudando. Y gracias. Vamos, lo primero es enhorabuenísima por haber hablado de esto con naturalidad y simpatía, que la dosis de humor siempre viene bien. Si habéis hablado desde siempre, esta niña ya tiene arado el camino y ya tiene sembradito, entonces ya hay frutos que recoger, ¿vale? O sea, con lo cual, enhorabuena que lo habéis hecho súper bien. En esta etapa lo que le puede estar pasando es que ya haya desarrollado el pudor y no quiere hablarlo con vosotros y le dé súper vergüencita, eso forma parte del desarrollo, ¿no? El pudor es además una emoción muy potente, ¿no? Es como, no, por favor. Si habéis hablado ya habéis sembrado, pero si te preocupa, escuchar a sus iguales los va a escuchar siempre y además en esta etapa lo que digan los iguales va a valer 1000 veces más que lo que digas tú, porque tú eres una señora carca y mi amiga es la guay que sabe, pero ya habéis sembrado, eso es importante. Pero si quieres además que tenga eso, asegurarte de que tiene una información de calidad, compra libros, que hay libros para adolescentes, hay muchísimos más que en la etapa de infantil, libros sobre eso, sobre la pubertad, sobre sexualidad, sobre sexting, por favor, importantísimo. El sexting es esto de mandarse contenidos sexuales a través de los móviles. Y ve dejándolos por casa. No le digas siquiera te he comprado esto. Tú cómpralo y déjalo por allí. Y seguramente, como las palomas, vaya y pique en alguno de esos libros en algún momento y tú estás garantizando que le está llegando información. Y cuando puedas, por supuesto, hablar. Pero probablemente sea pudor. Entonces vamos a darle información. Es un consejo en general para todos, que siempre tengáis libros adecuados a la etapa, y aunque no sea adecuado a la etapa, que estén por ahí, ellos miran y se quedan con lo que pueden. Pero que tengan de todo. Hablo de sexualidad como de filosofía. Libros en casa, por favor. Muy bien, gracias. Bueno, Isabel nos dice que tiene aquí algún problema. Oh, Isabel. No sé los demás. Sí. Pero bueno, leemos la pregunta de Jaime. Que Jaime, muchas gracias por tu pregunta, que dice que hay una niña de casi 6 años, es decir, tiene 5 y pico, casi 6, se identifica como niña, pero no la gusta. Siempre eligen roles de chico. ¿Hasta cuándo es normal esa preferencia? Lo que os decía antes de lo que se considera eso, conducta de juego cruzado o identificación con, no necesariamente correlaciona con transexualidad, ¿vale? Luego en etapas posteriores. De hecho, hay muchos estudios que así lo corroboran, ¿no? Aquí tenemos que distinguir qué es la identidad sexual, ¿vale? O sea, de qué sexo, de qué género me siento, o sea, eso, del rol de género, qué significa, o sea, o socialmente qué hemos construido, qué hemos metido en la caja del rol de género femenino y el rol de género masculino. Entonces, lo que os decía antes, hasta los 7 años no es más estable esa noción que tienen ellos de mi identidad sexual, de qué sexo me siento. Pero aquí estás hablando de roles, entonces, investigad un poco si es el rol, si es que ha estado expuesta a modelos a lo mejor más restrictivos con respecto a esto es lo que hacen las niñas, esto es lo que hacen los niños, y a lo mejor es que ella lo que no quiere es ese estereotipo que es de algún modo al que de algún modo ha estado expuesta. Aunque vosotros lo hayáis hecho estupendamente en casa, vive en una sociedad en la que los mensajes llegan y me pasa a mí, que tengo uno con 3 y el otro día me dijo, esto no puede hacer porque eres una niña. Y me lo quise comer, pero no me lo comí. Entonces, eso, vamos a ver eso, la diferencia entre identidad de género y roles de género. Entonces, si hay un tema de roles, a lo mejor ya lo que es que eso, que tiene preferencias por cosas que socialmente hemos pactado que no son típicas de niñas. Tranquilidad y hablar mucho con esa peque. Fenomenal, muy bien, muchas gracias. Nos habéis preguntado varias personas, ahora hablamos de los abusos también por los vídeos de las conferencias.
vamos a editar, vamos a descansar unos días en Semana Santa, luego los vamos a editar la próxima semana y os los iremos enviando a los asistentes a las diferentes conferencias. Y pasamos a la siguiente pregunta de Tamara. Tamara que nos dice, ¿qué podemos hacer para prevenir abusos? ¿Nos das alguna pauta más? Los datos son escalofriantes. La verdad es que nos has puesto los pelos de punta con los datos. Es la parte más dura y siempre la que más cuesta, y a pesar de que es algo a lo que me dedico, cuando tuve que plasmarlo en el libro y repasar todas las estadísticas, salía del cuarto y me iba a abrazar a mi hijo y era como, por favor. Vamos a ver, la mejor prevención de abuso es, voy a reincidir un poco en lo que he dicho, es empoderar al niño con su cuerpo y que entienda que no tiene que hacer nada con su cuerpo que no quiera. Punto número 1. A veces pasa que, precisamente porque es alguien del entorno, ellos no perciben, o sea, sí quieren, como lo digo y que se me entienda, sí acceden y no sienten que están haciendo algo malo porque esa persona es de confianza y porque a lo mejor lo que le están haciendo es cosquillita y, bueno, en fin. Si nosotros hemos empoderado a ese peque y le hemos explicado que su cuerpo es suyo y que ningún adulto, este sí es el mensaje clave, ningún adulto debe tocar su cuerpo, salvo papá y mamá, o mamá y mamá, o papá y papá, cuando estén en la ducha, y siempre, o le vamos a decir, venga, que ahora vamos a limpiar esto, ahí sí va a entender esa diferencia. Ahí sí le estamos protegiendo porque sí entiende que eso que está sucediendo es algo que nosotros le hemos explicado que no debe suceder, ¿vale? Entonces, la mejor forma de prevenir eso es darle a los peques herramientas, pero desde peques hasta adultos, el papel de los padres es darles herramientas para que ellos tengan el juicio crítico de decir no a algo, y para eso tenemos que explicarles eso, que sus partes privadas son privadas y son privadas porque no se tocan, ¿vale? Esa red de seguridad que decía antes es muy importante, y 5 personas puede parecernos mucho, pero eso sí, tenemos en cuenta que precisamente un porcentaje alto de los abusos se da es abuso intrafamiliar. Cuantas más personas, mejor. Hay una estadística que señalo en el libro que a pesar de que la he escrito yo, ahora se me ha ido justo el dato, pero no recuerdo si el estudio decía que para que un peque necesita contárselo, no sé si era hasta 4 o 6 personas para que le crean. Ese periplo es brutal, por eso hablamos de esas cinco personas de red de seguridad, y por eso siempre, y antes os decía, que cuando un peque diga algo, por favor, siempre tengamos en cuenta eso que ha dicho, vamos a indagarlo, vamos a investigarlo, y si luego es nada, te vas a quedar en la gloria, pero hay que hacerle caso siempre. Entonces, las claves, eso es, llamar a las cosas por su nombre, porque además los abusadores utilizan esos eufemismos que utilizamos todos, pues la pichilla, el chochete, lo utilizan precisamente para congraciarse con el peque. Si el peque sabe que eso se llama pene y te va a decir, mamá, Pepito me ha dicho, o sea, un señor tal, me ha dicho que quiere verme el pene. Ostras, es que eso es categórico, ahí no hay duda, ¿vale? Entonces, las partes del cuerpo, empoderarlos sobre todo eso, con que su cuerpo es suyo y nadie lo tiene que tocar. Ni el médico, si es un médico que está a solas con ellos, nada, tenemos que estar presente otro adulto. No obligarles, por mucho que muchas veces a los abuelos, pues con tu primo, pues si me da un besito te doy un Kinder, por favor. Al loro con este mensaje, le estás diciendo que haga algo con su cuerpo a cambio de una recompensa. Ese mensaje es un desastre. Por mucho que sea tu madre, la abuela del peque a la que quieres con locura. Vamos a explicarle eso, y nosotros mismos, que a veces nos pasa a los adultos, no, pues si no me da un besito me enfado. Eso es un chantaje con una demostración de afecto que se da con su cuerpo. Eso es de lo más importante. Y luego, por ejemplo, tener libros, este que os decía de la regla de Kiko, hay otro que se llama, ¿cómo era? Ojo, El monstruo verde, creo que también es gratuito, y si no, si buscáis libros de prevención a abusos infantiles, hay un montón. Al final de mi libro tenía apuntado, espérate que ¿Te lo puede digo. ayudar Ojos Verdes, Kiko y la mano o Estela grita muy fuerte? Eso es. A través de los cuentos, si os da más reparo, a través de los cuentos también estamos transmitiendo mensajes importantísimos. O sea que con este pack, vamos, con este pack insistentemente, y este es trabajo de los padres todo el rato. Estupendo. Mira, Tamara insiste y dice que si nos explicas un poquito más el tema de los secretos y las sorpresas. La verdad es que ha sido muy buena ese paralelismo con estas dos expresiones, porque yo creo que ha aclarado bastante, pero bueno, nos dice que cómo explicamos eso a los abuelos y a las abuelas. Con paciencia, porque
A los abuelos, las criaturas porque además lo que tenemos que partir es que los abuelos lo hacen con las mejores de las intenciones y porque quieren a nuestros peques y son sus peques al fin y al cabo, ¿no? Entonces, lo del secreto y la sorpresa a la hora de explicárselo a los peques, Tamara, que lo explico en el libro, Tamara, si tienes dudas, ahí está el libro y ahí estoy yo, pero yo te lo explico aquí también. Yo te lo explico, mira qué bonito. A la hora de explicárselo a los peques, es eso, es el secreto es algo que compartimos con otra persona que no podemos decirle a los demás y suele ser algo que puede ponernos en peligro. Entonces, los secretos, no. Nosotros lo que hacemos es sorpresa y ahí podemos utilizar el ejemplo, porque así lo entienden ellos perfectamente, del cumpleaños. Le vamos a hacer una fiesta de cumpleaños sorpresa a papá. Entonces, ¿por qué es una sorpresa y no un secreto? Porque estamos preparando algo que es súper bueno, que a papá le va a encantar, que todos nos lo vamos a pasar genial y que además el día de su cumpleaños, cuando sea la fiesta, él se va a enterar y se van a enterar todos, con lo cual no es solo entre dos personas, todos nos vamos a enterar y todos vamos a disfrutar. Y el secreto es algo que solo se mantiene entre dos personas y que a lo mejor te puede poner en peligro porque es una cosa que no quieren que se cuente. Pues no, tú ya sabes que entre Pepito, Juanito, las 5 personas de la regla, nosotros no tenemos secreto y nos contamos todo y ya está. Y con eso ellos lo entienden perfectamente. Eso no significa que te lo cuenten todo, ni muchísimo menos. Nadie cuenta todo el rato, pero que entiendan que por lo menos entre esas 5 no hay secreto, lo que hay es sorpresa. Y a la hora de explicárselo a los abuelos, ellos lo entienden muy, por supuesto no hacerlo, si estamos ya en el descansillo, bueno, ahora con la pandemia esto no es tan factible, pero si estamos ya en el descansillo y llega eso, la abuela con el kinder, con la amenaza del kinder, en ese momento, si el peque no quiere, lo que podemos hacer es ofrecerle al peque una alternativa de despedida. Cariño, ¿no te apetece darle un beso a la abuela? Bueno, pues tíraselo o si te apetece en vez de un beso, darle un abrazo, por ejemplo. ¿No te apetece un abrazo? Pues guiñale el ojo, que eso es súper divertido porque los peques no saben guiñar ojos y entonces verle haciendo eso es la monda lironda. O si de verdad no quiere nada, pues esto se lo explica seguido y no es tanto tiempo como estoy tardando yo ahora en decirlo, ¿no? Pero eso, le puedes tirar un beso o le puedes dar un abracito o, si no te apetece hoy, guárdatelo y el próximo día cuando veas a la abuela que tengas muchas ganas de verla, le das todos los besos juntos y le hace un ataque de besos. Entonces el peque se queda súper satisfecho, normalmente como está satisfecho, por lo mejor se le tira el beso, la abuela se queda más o menos satisfecha y ya está. Y lo que hay que hacer con la abuela es, cuando el peque no esté, es decir, cuando solo estemos los adultos, explicárselo con tranquilidad, porque si está el peque por delante nos vamos a poner nerviosos todos y no tiene sentido. Entonces, estando a solas es cuando le explicamos la importancia eso de no que el peque no haga algo con su cuerpo y sobre todo a través de, no utilicéis la palabra chantaje porque entonces se van a poner muy a la defensiva, sino eso, no utilices una chocolatina a cambio de, porque tú imagínate mamá que es un señor en un parque ofreciéndole una chocolatina y lo van a ver. Al principio van a decir, pero es que yo soy su abuela. Sí, mamá, tú eres su abuela, pero es que ese señor a lo mejor es alguien conocido y el peque no tiene por qué distinguir. Entonces, si un día no te da un beso, no pasa nada porque te quiere muchísimo y el próximo día te va a dar 7. Y lo acaban entendiendo los abuelos. En el momento que entienden la parte del peligro, entran al trapo. Un beso para esos abuelos amorosos. A los que echamos de menos, a tope. Sí. Nos están pidiendo recomendaciones de otros libros. Les estamos diciendo que en el blog, en lasicomami.com, que aparte de que está esta información tuya y hay referencias de tus libros, yo ahora mismo no recuerdo si también tienes referencias de otros libros, estos que has ido nombrando a lo largo de la intervención. En tu blog. En el blog no sé si tengo referenciados, probablemente sí, porque soy muy pesada y los digo en todos lados. Sí. Pero si queréis, puedo escribir un post con una bibliografía. Al final del libro vienen sí. Recursos para la familia. Al final del libro me refiero de mi libro, me voy a hacer un umbral otra vez. Al final del libro vienen referencias, pero puedo escribir en el blog si queréis, porque normalmente en los talleres pongo enlaces yo, pero mira, aquí os están poniendo el enlace al monstruo verde que lo podéis descargar en el chat. Han sido tan amorosa de poner el del monstruo verde. Y eso, pero que puedo hacer un post en el blog donde pongan los enlaces de descarga, sobre todo el del ministerio y el de la guía de Kiko, que es súper interesante, y el no le cuentes cuentos, que eso está muy guay. Qué bien. Qué bien, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Mamen, por todo lo que has compartido esta tarde con nosotras y nosotros, por el humor con el que lo complementas y por ponernos en el camino adecuado para abordar la educación afectivo-sexual en casa.
Espero que... Sí, dime, No, perdona. que muchas gracias a vosotros por estas pedazos de charlas que estáis dando, estas conferencias que habéis organizado, por tocar estos temas que son tan delicados, pero tan absolutamente necesarios. Y yo creo que las familias, espero, que se queden más tranquilas y si les ha faltado más información, que esto sirva para que se informen, que así es como se hace la cosa. Así que muchas gracias por permitir este espacio a la sexualidad infantil, que es tan delicado, pero tan bonito también, ¿no? Tan bonito, Es sí, es bonito. apasionante. Sí. No, y espero que recordemos todos los aprendizajes y que los pongamos en práctica. De lo que sí que estoy muy segura también es que no vamos a olvidar cómo nos has hecho sentir a todas las personas que te hemos escuchado esta tarde. Ay, Gracias, Mamen, por hacerlo posible. Nuestro agradecimiento también a todas y a todos los asistentes por vuestra atención y sobre todo por preocuparos por este tema y por querer saber más. Con eso ya tenéis una parte del camino ya hecho. Esperamos haber sido de utilidad. Y antes de despedirme, antes de despedirnos, os recuerdo que la próxima conferencia, la última de esta serie de parentalidad positiva, es mañana, 30 de marzo, a las 5, y versará también sobre otra cuestión clave, que es la educación en igualdad. La ofrecerá Eva de la Peña con el título Mensajes azul y rosa, modo off, educar en igualdad en las familias del siglo XXI. También contamos con el apoyo de la Consejería de Familias, Natalidad, a ver, porque es que tiene un nombre muy largo, Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, en esta última conferencia. Pues nos encantará veros mañana. Muchísimas gracias y, Mamen, mil gracias a ti. muchas gracias a vosotros.